Y si el país que hoy nos vende celulares, trenes de alta velocidad y aplicaciones fuera en realidad una civilización que lleva más de 5.000 años jugando ajedrez con el mundo? Hola, hola, ¿qué más mi gente? Bienvenidos a otro episodio de Crónicas de 8 días después. Y como siempre en este parche está conmigo el viejo Fred. ¿Cómo vamos, parcero? ¿Qué más, mi gente? ¿Y qué más, César? No, por aquí todo súper bien, gracias a Dios. Qué bueno, viejo Fred, por estos lados también, todo bien. Gracias al creador. Empezamos con esto, con las buenas vibras. Hoy venimos con un tema que muchos han pedido y que también genera respeto, curiosidad y hasta algo de misterio. Vamos a hablar de un país con una historia milenaria, una cultura profunda, uno de los pocos que ha logrado mantenerse vigente desde la antigüedad hasta el día de hoy y que actualmente es una potencia mundial y está a un paso de convertirse en el número uno. Mi gente, no sé si lo adivinan, tú lo puedes adivinar. Claro que sí, viejo César. Estamos hablando del país de la Gran Muralla, ¿no? Estamos hablando de nada más y nada menos que de China. Y te digo algo, César, mira, China es de esos temas que uno cree que entiende, ¿no? Pero cuando uno empieza a investigar, cuando se mete en el cuento, se da cuenta de que apenas estamos viendo la punta del iceberg. ¿Por qué China, parce? Es como un dragón que estuvo en silencio durante siglos y cuando abre los ojos el planeta entero siente el movimiento. Exacto, y lo interesante es que China no se ve a sí misma como un país joven que quiere conquistar el mundo. Ellos se ven como una civilización continua, mientras en Occidente hablamos de siglos, ellos piensan en milenios. Exacto, mientras en Europa pasaban por guerras, revoluciones y cambios de reinos, imperios, China ya tenía dinastías organizadas, escritura propia, pólvora, papel, brújula, mucho antes de que Occidente despertara. Sí, y ahí es donde uno empieza a preguntarse, ¿China realmente despertó hace poco o simplemente decidió volver a jugar? Hay algo curioso que lo vi en un documental y mencionaba mucho sobre el mandato del cielo. Y esto es muy referente a la política, ¿sabe? Y es cuando mezclan la política con cosas místicas, ya se vuelve algo como cosmológico. Y eso es bien loco, ¿sabes? El poder en China no era solo político, sino también cósmico. Eso del mandato del cielo suena, como ya lo dije, místico, pero en realidad era un sistema brutalmente inteligente de legitimidad. Si al emperador le iba bien, gobernaba bien, entonces el cielo lo respaldaba. Pero si gobernaba mal, entonces llegaban hambres, guerras, desastres naturales y se decía que había perdido totalmente el mandato. Eso es una excelente información, César, miren, y eso es clave, ¿no? Porque esa idea permite cambiar de dinastía sin romper la idea de Estado. No es, entre comillas, ¿no? Lo digo entre comillas, no es se acabó China, sino que simplemente es el cielo cambió de administrador, ¿sí? Esa lógica hace que la civilización continúe incluso cuando el gobierno cae de forma violenta. Es una manera elegante de sobrevivir políticamente. China tuvo muchos cambios desde sus inicios, vivió periodos de estabilidad y también de caos total. Tuvo dinastías poderosas, guerras internas, invasiones extranjeras, pero algo nunca se rompió. Sí, China no es solo un país, es una civilización que ha tenido emperadores, invasiones, humillaciones y revoluciones, ¿sí? Y aún así nunca desapareció. Mientras otros imperios cayeron y desaparecieron, China se transformó, cambió de piel, pero siguió siendo China.
exacto, es como el dragón que muda de piel, ¿no? No deja de ser dragón solo porque cambia, sino que se renueva. Pasó de emperadores a república, de república a revolución comunista y ahora es una potencia tecnológica, pero en el fondo sigue jugando con la paciencia de quien piensa en siglos, ¿no? Entonces, eso hay que verlo. Sí, total. Y eso asusta a muchos en Occidente, ¿no? Porque no están compitiendo contra un país joven, están compitiendo contra una memoria histórica de 5.000 años. China no improvisa, China planifica a largo plazo. Mientras algunos piensan en elecciones de 4 años, ellos piensan en generaciones. ¿Sí? Y hablando de historia y de generaciones, les traigo un poco de historia. Ya tú sabes, Fred, que a mí me fascina toda esa cuestión de la historia, ¿no? Sí, eso veo yo, César, claro. Pareciera que en otra vida hubieras sido escritor, ¿no? Pues más que escritor, yo pienso que eso es como escriba, ¿sabes? En la antigüedad a las personas que escribían las memorias históricas se les decían escribas Ah, y vea, a no personas sabía. que llevaban, sí, llevaban esa información a las bibliotecas. ¿Quién quita que en una vida pasada de pronto haya sido una escriba de las bibliotecas escondidas del Tíbet? ¿Te lo imaginas? Sí, total, uf, sería brutal. Haber tenido una vida pasada siendo testigo directo de la historia, uf, genial. Pero bueno, viejo César, cuéntame y cuéntanos a nuestra audiencia cómo fueron realmente los inicios de China. Bueno, para entender a China tenemos que viajar 5.000 años atrás. Para entender a China no podemos empezar en el siglo XX, ni siquiera en la Edad Media. Tenemos que viajar 4.000 años atrás. China nace en el Valle del Río Amarillo, desde las primeras comunidades agrícolas que comenzaron a organizarse. Ahí surgen las primeras dinastías legendarias como la Xia. Luego aparece la dinastía Shang hacia el 1600 a.C. Y aquí ya vemos algo impresionante. Escritura organizada, estructuras políticas, rituales religiosos y esos rituales eran mucho más complejos. Mientras en muchas regiones del mundo apenas se estaban formando, China ya estaba construyendo identidad. Al tiempo llega la dinastía Shu y con ella nace esa idea que mencionábamos hace un momento del mandato del Ujú. cielo. Sí. El poder ya no era solo fuerza, era legitimidad moral, ¿sí? Pero el verdadero giro ocurre en el año 221 a.C. Un hombre logra algo que para ese entonces era imposible. Ese personaje unifica los reinos fragmentados y se convierte en el primer emperador de una China unificada. Y aquí nace el concepto imperial. Se unifica la escritura, se unifica la moneda, se estandarizan las leyes y comienza la construcción de la Gran Muralla. China deja de ser un conjunto de estados, ¿sí? Microreinos, y se convierte en una civilización bajo un solo mandato, ¿sí? Luego llega la dinastía Han y aquí China se expande, comercia, abre la famosa ruta a la seda y conecta al mundo, ¿sí? Se consolida el confucianismo, ¿sí? Como base ética del Estado, se puede decir que como los pilares. La idea de orden, jerarquía, familia y disciplina se vuelven el corazón cultural. Muchos dicen que aquí nace la verdadera identidad china. Siglos después llega las épocas doradas como la dinastía Tang y la dinastía Song, en donde aparece, o bueno, se fortalece el arte, la poesía, el comercio internacional, los avances tecnológicos como la pólvora, la brújula, la imprenta, ¿sí? Y eso es totalmente opuesto a lo que estaba viendo Europa. Europa estaba en plena Edad Media, mientras China ya innovaba, ¿sí? Pero no todo fue estabilidad, ¿sabes? Al tiempo llegaron las invasiones.
No sé si tú sepas, o nuestra gente sepa, los que han leído, China vivió asedios, invasiones de parte de los mongoles, de un personaje muy famoso que fue Genghis Khan, el líder de los mongoles, los que eh, invadieron China, y Genghis Khan fue uno de los que conquistó China, los cuales se tomaron el poder, ¿sí? Después de los mongoles, pues llega la dinastía Ming, que son los que recuperan el control. Después de los Ming llegan los Qing, que es la última imperial, ¿sí? Ya en el siglo XIX. Empiezan ya las humillaciones. Empezamos a ver que las famosas guerras del opio, empieza a haber la intervención extranjera. China pierde territorios. Y es aquí que durante siglos se vio como el centro del mundo, de pronto se ve debilitada. En ese periodo lo llaman el siglo de la humillación, ¿sí? Ya en 1912 cae el imperio, después de más de 2000 años, y ya aquí ya nace la república, viene la famosa guerra civil, viene la invasión japonesa y llega mucho más caos. Ya después de la Segunda Guerra Mundial y eso, en 1949 llega Mao Zedong, en donde él proclama la República Popular China. Y ya a partir de aquí es donde ya empieza la China moderna, ¿me entiendes? Mm, Entonces, eh, hay un giro inesperado que ocurre en la década de los 70, exactamente en 1978, cuando Deng Xiaoping decide abrir la economía, ¿sí? Pero sin soltar el control político. Y desde entonces China no ha parado de crecer, ¿sí? Entonces, Fred, cuando hoy vemos trenes de alta velocidad, inteligencia artificial, fábricas gigantes y expansión global, y esa capacidad militar, ¿sí? Ese brazo fuerte que muestra China, no estamos viendo un milagro repentino, estamos viendo el resultado de una civilización que aprendió a sobrevivir durante 5000 años. Oiga, tremendo todo lo que contó, ¿no? No sabía mucho sobre, pues, sobre las invasiones, sobre las dinastías, todo eso. No, es bueno, es muy interesante eso que sabes, viejo César. Y es que ahí está la clave, ¿no? Muchos miran a China como si hubiera aparecido hace 30 años. Pero lo que estamos viendo hoy no es un nacimiento, es un regreso, ¿no? China no piensa como una nación joven, sino que piensa como una civilización antigua que ya fue el centro del mundo y que simplemente está recuperando su lugar, ¿no? Y eso cambia totalmente el juego, porque pues, cuando un país con 5.000 años de memoria histórica decide planificar su futuro, no lo hace para el próximo gobierno, sino que lo hace para la próxima generación, ¿sí? Mientras otros discuten ideologías cada 4 años, China ejecuta planes de 20, 30 o 50 años, ¿sí? Que eso no es improvisación, eso es paciencia estratégica. Y ellos sí que saben de eso. Entonces, eh, por eso el famoso, entre comillas, siglo de humillación no es solo historia, es memoria viva, ¿sí? Es una herida que se convirtió en motor. Ahí va pues la industrialización acelerada, la inversión en tecnología, la expansión comercial. Todo eso no es una casualidad, no son casualidades, son parte de una narrativa nacional, ¿no? Nunca más seremos débiles, pues, supongo que dirían ellos, entre comillas, ¿no? Nunca más seremos débiles. Entonces la pregunta no es si China va a ser potencia, la pregunta es, viejo César, ¿estamos preparados para entender cómo piensa una civilización que mide el tiempo en siglos? Tal vez el problema no es China, tal vez el problema es que nosotros perdimos la capacidad de pensar a largo plazo. Una civilización que mide el tiempo en siglos nos obliga a preguntarnos, ¿estamos construyendo algo que dure o solo estamos sobreviviendo al presente? Exacto, sí, somos sinceros, probablemente no del todo, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en el corto plazo, ¿sí?
pensar en el próximo mes, en el próximo gobierno, en el próximo negocio. Y entender a China exige algo diferente: paciencia, lectura histórica, y humildad para aceptar que no todos juegan el mismo juego. Ahora sí, metámonos al combo pesado de la filosofía china, porque si queremos entender cómo piensa esta civilización, tenemos que hablar de sus mentes más influyentes, como Confucio y Lao Tse. Sí, claro. Confucio fue el gran arquitecto del orden social, ¿no? Él no hablaba de conquistar territorios, él hablaba de conquistar comportamiento humano, ¿no? Su idea era sencilla pero poderosa. Si cada persona cumple con su rol, perdón, con responsabilidad, el hijo como hijo, el padre como padre y el gobernante como gobernante, la sociedad funciona en armonía, ¿sí? Familia, jerarquía, respeto, deber, eso no era solo moral, era estructura de Estado, ¿sí? Entonces, bueno, por otro lado está Lao Tse o Lao, pues la TSE, ¿sí? Para que la gente sepa cómo es el nombre, con el taoísmo, ¿sí? Si Confucio hablaba de orden, Lao Tse hablaba de equilibrio. El Tao es el camino, la idea de que la vida no se fuerza, sino que se fluye, y es entender la existencia más como un río que como una carretera. Si fuerzas demasiado, perdón, rompes el equilibrio, pero si fluyes con inteligencia, avanzas sin destruir. Y ahí está la mezcla interesante, Fred. Por un lado, disciplina y estructura. Por otro, la adaptación y la paciencia. Eso explica mucho de que cómo piensa China hoy. Allá la cultura no te dice gane hoy a cualquier precio, te dice sostenga el orden por generaciones. No es victoria inmediata, es estabilidad prolongada. Pero viejo Fred, ya que tocamos el tema de estos filósofos chinos, cuéntale a nuestra gente quiénes eran realmente esos personajes, en qué época vivieron y por qué siglos después todavía influyen en una potencia mundial. Bueno, vamos por partes. Confucio nació aproximadamente en el año 551 a.C., ¿no? Durante una época de caos en China, conocida como el periodo de los reinos combatientes. Era un tiempo de guerras constantes, desorden político y crisis moral. Y en medio de ese caos aparece este pensador que no propone más que violencia, bueno, propone solamente el orden, ¿no? Confucio no quería ser profeta ni Dios, obviamente, sino que quería ser maestro, ¿sí? Su idea central era que el problema no era el sistema, sino que era el comportamiento humano. Y decía que si las personas cultivaban la virtud del respeto y la responsabilidad, pues la sociedad se estabilizaba sola. Y bueno, haciendo un paréntesis ahí, César, concuerdo mucho con Confucio, ¿no? Porque pues yo pienso, digamos, que eso sería resolver el problema para mí, ¿listo? Pero bueno, siguiendo con el tema, su pensamiento se convirtió en la base del Estado chino durante más de 2000 años. Entonces, imagínense eso: exámenes imperiales, estructura administrativa, educación, todo giraba alrededor del confucianismo. Entonces, pero bueno, ahí vamos ya con Lao Tse, ¿sí? Aquí la cosa se pone más misteriosa. ¿Por qué? Porque se dice que vivió más o menos en el siglo sexto antes de Cristo, ¿sí? Aunque algunos historiadores, ojo, algunos historiadores incluso dudan si fue una sola persona o una figura simbólica, ¿sí? A él se le atribuye el Tao Te Ching, ¿sí? Un texto corto pero profundamente filosófico. Mientras Confucio hablaba de estructura social, Lao Tse hablaba del Tao, el camino natural del universo, que el Tao ya lo expliqué anteriormente, ¿cierto? Su idea central era el Wu Wei, que no significa no hacer nada, sino no forzar lo que no debe forzarse, ¿sí? Actuar en armonía con naturaleza, no contra ella, ¿sí? Digamos que aquí en Colombia lo podemos llamar como no nadar
en el río a contracorriente, ¿cierto? Y lo interesante, César, es que estas dos corrientes no se destruyeron entre sí. China no eligió solo orden o solo flujo, aprendió a convivir con ambos, ¿sí? Orden cuando se necesita estabilidad y flexibilidad cuando se necesita adaptación. Entonces, esa combinación es parte de la mentalidad estratégica que vemos hoy, ¿sí? O sea que China no solo construyó murallas y ejércitos, sino que construyó una forma de pensar. Exactamente, viejo César. Las murallas no protegen, las murallas, perdón, protegen territorios, pero las ideas protegen civilizaciones, ¿sí? Un ejército puede ganar batallas, pero una forma de pensar puede sostener un país durante milenios, ¿sí? Entonces, China entendió algo que muchas potencias olvidaron. Si quieres durar, no basta con tener poder, necesitas principios que sobrevivan al poder. Eso Confucio le dio estructura y Lao Tse le dio equilibrio. Y esa combinación creó algo más fuerte que cualquier dinastía, una identidad cultural que atraviesa siglos. Por eso, cuando hoy vemos tecnología, economía, expansión global, no estamos viendo solo desarrollo, estamos viendo filosofía aplicada a la estrategia, ¿sí? Y cuando pues una nación construye primero la mente, lo demás sigue siendo consecuencia. Ahora es entendible por qué en Asia y más que todo lo que es China, Corea y Japón son países y su cultura se mantienen o giran en torno a la disciplina, el orden, la unión y por eso vemos esas culturas tan organizadas, ¿no? Mm, Y vaya, pues qué bueno saber sobre estos personajes históricos de China, ¿no? sí, Y claro. pasando a otro tema, hablemos ahora de lo que China le regaló al mundo, ¿no? Sin que a veces ni nos demos cuenta o que mucha gente se olvide, se les olvide. China le dio al mundo el papel, la imprenta, la pólvora y la brújula. Cuatro cosas que hoy vemos normales, pero que cambiaron la historia humana. No, y eso no es menor, viejo César, eso es infraestructura civilizatoria, ¿sí? El papel y la imprenta multiplicaron el conocimiento, la brújula, perdón, expandió la navegación y el comercio global, y la pólvora transformó la guerra para siempre, ¿sí? Eso no es solo innovación, es alterar el rumbo de la humanidad. Entonces, además de eso, la seda, la porcelana, avances en ingeniería hidráulica, sistemas de canales, China fue durante siglos un verdadero eh, tecnológico del mundo, ¿sí? Del mundo antiguo. Y mientras otros imperios conquistaban territorio, China estaba perfeccionando procesos, Exacto. Y la ruta de la seda, parce, eso era el internet antiguo. tal cual, tal cual. Por ahí viajaban mercancías, ideas, religiones y bueno, sí, también obviamente enfermedades, ¿no? Pero lo más importante es que China entendió algo clave. El poder no es solo militar, es logístico. Quien controla las rutas controla el intercambio y quien controla el intercambio influye en el mundo. ¿Sabes qué? Yo pensé que era el único escriba de esta sala, pero veo que estás contagiándote de esta onda histórica. Sí, claro, parce, no, es que la historia de China y la de todos nosotros como humanidad, pues no se puede olvidar. Es, es nuestra memoria como civilización y bueno, si no sabemos de dónde venimos, difícil saber hacia dónde vamos. Muy bien dicho, Fred. Y es que todos los seres humanos debemos tener, aunque sea, una base de historia, entender de dónde venimos, qué errores hemos cometido y qué decisiones cambiaron el rumbo del mundo. Porque no somos solo individuos, somos parte de una especie y de una civilización que se ha construido durante miles de años. Pero ahora sí, aterrizando todo esto, en la segunda parte del próximo episodio, quiero que nos cuentes con detalle cuándo, cómo y quién inventó el papel, la imprenta, la pólvora y la brújula. Pero eso no apareció por arte de magia.
Detrás de cada invento hubo un contexto, hubo una necesidad, hubo mentes brillantes y eso merece su propio espacio. Claro que sí, vio César. Y bueno, y a toda la gente que nos está escuchando desde la comodidad de su casa, del trabajo, del carro, donde sea que estén, como lo dijimos hoy, este tema no se agota en un solo episodio porque eso es extensísimo, o sea, es extenso, demasiado extenso. China es historia, es filosofía, es estrategia, es tecnología y entenderla requiere tiempo, ¿sí? Así que prepárense porque en el próximo episodio vamos a entrar con lupa, con fechas, con nombres y con contexto. Entonces vamos a entender cómo esos inventos no solo transformaron a China, sino al mundo entero. Esto apenas empieza. Sí, y lo mejor, todavía no hemos llegado a la parte más interesante, pero esto lo dejaremos obviamente para el próximo episodio. Entonces, nos vemos Nos en el vemos en próximo el próximo episodio episodio de Crónicas de de 8 Crónicas días de 8 días después. después. Vemos, mi gente.